Muy buenas noches y bienvenidos al estudio de la Divina Voluntad, volumen 1. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a continuar nuestro estudio. Vamos a retomar del numeral 224, donde nos quedamos, pero vamos a hacer unos breves comentarios nada más sobre lo que vimos la vez pasada, el estudio pasado. Vamos a regresar al numeral 221 brevemente, nada más para ver esta pequeña ventanita que llamo yo de la acción divina en la humana. También recordamos lo que nos comunicaba Luisa acerca del santo sacrificio de la Santa Misa que contemplamos y debemos continuar contemplando esas palabras tan hermosas. Aquí en esta ventanita vemos a nuestro Señor Jesucristo que le propone a Luisa regresar a su cuerpo para acercarse a un pecador. Lo voy a leer directamente de aquí. Dice, mira, ahí está por perderse un pecador. Vayamos, tal vez se convierta. Pidamos juntos al Eterno Padre que tenga misericordia de él. ¿No quieres tú que se salve? Y bueno, aquí en esta primera parte vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que esta alma pues está por perderse eternamente. No sé en qué condición, no sabemos en qué condición pueda estar ya terminal, a punto de morir, o en otra situación, no sabemos, pero sabemos que por las palabras de nuestro Señor está a punto de perderse. Y ofrecen esta petición a Dios Padre, que tenga misericordia de él. Entonces eso lo tomamos como un ejemplo para nosotros cuando queremos hacer oración por un pecador. Esta oración la podemos unir a nuestras oraciones. Y continuamos, dice, ¿no estás dispuesta a sufrir cualquier pena por la salvación de una sola alma? Y Luisa contesta, sí, cualquier cosa que tú quieras que sufra, estoy dispuesta, con tal de que la salves. Dice, así íbamos a ese pecador, tratábamos de convencerlo, poníamos ante su mente las más poderosas razones para rendirlo, pero en vano. Entonces aquí vemos esa acción. Nosotros creemos en lo visible y en lo invisible. Y aquí vemos esa acción divina en lo invisible, en lo que no podemos ver, y cómo actúa en este pecador, poniéndole en su mente esas poderosas razones para que esta alma se rinda y se convierta. Dice nuestro Señor, pero en vano. Entonces Jesús, todo afligido, me decía, esposa mía, vuelve otra vez a tu cuerpo. Toma sobre ti las penas que le son merecidas. Así la divina justicia, aplacada, podrá usar con él misericordia.
Tú has visto, las palabras no lo han sacudido, ni siquiera las razones. No queda otra cosa que las penas, que son los medios más poderosos para satisfacer a la justicia y para rendir al pecador. Entonces aquí nuevamente vemos que nuestro Señor le pide a Luisa que si ella quiere sufrir las penas de esta alma, merecidas por esa alma, por el pecado, eh, vemos que no solo fueron razones, sino también palabras, pensamientos que le pusieron a esta persona, y que sin embargo que los medios más poderosos para satisfacer la justicia y hacer que las almas se rindan, en este caso este pecador, son las penas. En, en Luisa es como alma víctima, en nosotros pudiera ser sacrificios, mortificaciones que podamos hacer, aparte de nuestras oraciones de reparación por esa alma o por cualquier alma o por las almas. Entonces esto lo ponemos en nuestro corazón para recordarlo, para poder ponerlo en práctica, como vemos a Luisa, que siempre está activa en poner en práctica inmediatamente lo que va aprendiendo de nuestro Señor. Entonces continúa Luisa, dice así: me llevaba de nuevo al cuerpo. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me venían? Lo sabe solo el Señor, que de ellos era testigo. Después de algunos días me hacía ver aquella alma convertida y salvada. Oh, cómo estaba contento Jesús y yo también. Qué hermoso este final, que se convirtió esta alma, que se salvó esta alma. Nos hace recordar también Fátima, la aparición de nuestra Madre Santísima en Fátima, y cómo la pequeña Jacinta y Lucía y Francisco, cuando les enseñaron y tuvieron esa visión del infierno, se pusieron a hacer oración, sacrificio por los pecadores. Entonces es muy importante que nosotros hagamos eso. Bueno, esa es una ventanita en lo que no podemos ver, pero es la acción divina en la humana, y así sucede. A través de los volúmenes vamos a experimentar esto en diferentes ocasiones. Entonces vamos a dar inicio a las lecturas de hoy. Adelante, Irma. Renovación del desposorio. Desposorio ante la Santísima Trinidad. La instruye sobre la fe, la esperanza y la caridad. Numeral 224. En este estado que he mencionado, pasé cerca de 3 años y continuaba estando en la cama, cuando una mañana Jesús me hizo entender que quería renovar el desposorio, pero no ya en la tierra como en la primera vez, sino en el cielo, ante la presencia de toda la corte celestial. Así que estuviese preparada para una gracia tan grande. Yo hice cuanto más pude para disponerme,
pero que siendo yo tan miserable e insuficiente para hacer ninguna sombra de bien, se necesitaba la mano del artífice divino para disponerme, porque por mí jamás habría logrado purificar mi alma. Una mañana era la víspera de la Natividad de María Santísima. Mi siempre benigno Jesús vino él mismo a disponerme. No hacía más que ir y venir continuamente. Ahora me hablaba de la fe y yo me sentía infundir en el alma una vida de fe. Y mi alma, tosca como la sentía antes, ahora después del hablar de Jesús, me la sentía ligerísima, en modo de penetrar en Dios. Y ahora miraba la potencia, ahora la santidad, ahora la bondad y demás. Y mi alma quedaba estupefacta en un mar de asombro y decía, potente Dios, ¿qué potencia ante ti no queda deshecha? Santidad inmensa en Dios, ¿qué otra santidad por cuán sublime sea osará comparecer ante tu presencia? Después me sentía descender en mí misma y veía mi nada, la nulidad de las cosas terrenas, como todo es nada delante de Dios. Yo me veía como un pequeño gusano, todo lleno de polvo, que me arrastraba para dar algún paso, y que para destruirme no se necesitaba, sino que alguien me pusiera el pie encima. Y con eso quedaba deshecha. Entonces, viéndome tan fea, casi no me atrevía a ir ante Dios, pero ante mi mente se presentaba su bondad y me sentía atraída como por un imán para ir hacia Él. Y me decía entre mí, si es santo, también es misericordioso. Si es potente, contiene también en sí plena y suma bondad. Me parecía que la bondad lo circundaba por fuera y lo inundaba por dentro. Cuando miraba la bondad de Dios, me parecía que sobrepasaba a todos los demás atributos, pero después mirando los demás, los veía todos iguales en sí mismos, inmensos, inconmensurables e incomprensibles a la naturaleza humana. Mientras mi alma estaba en este estado, Jesús regresaba y hablaba de la esperanza. Recuerdo algo confusamente, porque después de tanto tiempo es imposible recordarlo claramente, pero para cumplir la obediencia que así quiere, diré por cuanto pueda. Entonces decía Jesús, regresando a la fe, para obtenerla se necesita creer, así como a la cabeza. Sin la vista de los ojos, todo es tinieblas, todo confusión, tanto que si quisiera caminar, ahora caería en un punto, ahora en otro, y terminaría con precipitarse del todo. Así el alma sin fe no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de vista al alma y como la luz que la guía a la vida eterna. Ahora, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. ¿Y de qué sustancia es esta luz de la fe y este alimento de la esperanza? La caridad. Estas tres virtudes están injertadas entre ellas, de modo que una no puede estar sin la otra. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre creer en las inmensas riquezas de la fe si no la espera para él? ¿Las verá? Sí, pero con mirada indiferente, porque sabe que no son suyas.
pero la esperanza suministra las alas a la luz de la fe. Y esperando en los méritos de Jesucristo, las mira como suyas y viene a amarlas. La esperanza, decía Jesús, suministra al alma una vestidura de fuerza, casi de hierro, de modo que todos los enemigos con sus flechas no pueden herirla, y no solo herirla, sino que ni siquiera causarle la mínima molestia. Todo es tranquilidad en ella, todo es paz. Oh, es bello ver a esta alma investida por la esperanza, toda apoyada en su amado, toda desconfiada de sí y toda confiada en Dios. Desafía a los enemigos más fieros, es reina de sus pasiones, regula todo su interior, sus inclinaciones, los deseos, los latidos, los pensamientos, con una maestría tal que Jesús mismo queda enamorado, porque ve que esta alma obra con tal coraje y fortaleza. Pero ella los toma y los espera todo de él, tanto que Jesús, viendo esta firme esperanza, nada sabe negar a esta alma. Ok, gracias Irma. Vamos a hacer una pequeña pausa. Qué hermosas palabras de enseñanza sobre la esperanza. Vamos a ir un poquito más arriba. Y vemos en las palabras de Luisa, en este numeral 225, cómo se sentía Luisa infundir en el alma una vida de fe. Dice, mi alma tosca, cómo la sentía antes, ahora después del hablar de Jesús, me la sentía ligerísima, en modo de penetrar en Dios, y ahora miraba la potencia, ahora la santidad, ahora la bondad y demás. Y mi alma quedaba estupefacta. Bueno, aquí vemos que Luisa recibe esta infusión de gracia sobre la vida de la fe. Y qué hermoso que nuestro Señor Jesucristo tiene preparado todas estas gracias para todas aquellas almas que se dispongan a lo que Él quiere hacer en nosotros. Dice en este numeral 226, que recuerda algo confusamente porque después de tanto tiempo es imposible recordar claramente, pero para cumplir la obediencia que así quiere, diré cuanto pueda. Entonces esto nos recuerda que en este volumen 1, Luisa está recordando un periodo de tiempo de aproximadamente 26 años. Es el periodo que está recordando, pero ella lo está recordando por obediencia a San Aníbal, que le dio esta obediencia pues mucho más adelante. San Aníbal llegó a la vida de Luisa en 1910. Entonces allá por no sé, creo que es alrededor de 1914, más o menos, quiero recordar que por esas fechas es que le da esta obediencia a Luisa,
de escribir lo que había pasado anterior en Luisa, y también, claro, que le dio la obediencia de escribir las horas de la pasión. Eso se lo da al principio y ella las termina en 1914, alrededor de 1914, pero también le da esta obediencia. Entonces, por eso vemos que Luisa está tratando de recordar por cuanto más puede todo esto. Entonces, nosotros así lo vamos tomando, reconociendo que es un periodo muy largo, eh, y lo hacemos con mucho amor, con mucha paciencia, sabiendo que estamos escogiendo el camino de vida, ¿sí? De vida en Dios y de vida en la divina voluntad, que no es un camino corto, que no es un periodo de un estudio de 9 meses o de un año o de 5 años o de 10 años, sino que es vida, vida para nosotros, la vida en la fe, ¿sí? La vida en la esperanza y en la caridad. Vemos las palabras hermosas sobre la esperanza. Dice nuestro Señor: suministra al alma una vestidura de fuerza casi de hierro, de modo que todos los enemigos con sus flechas no pueden herirla. Y no solo herirla, sino que ni siquiera causarle la mínima molestia. Todo es tranquilidad en ella. Todo es paz. Oh, es bello ver a esta alma investida por la esperanza, toda apoyada en su amado. Toda desconfiada de sí y toda confiada en Dios. Desafía a los enemigos más fieros, es reina de sus pasiones, regula todo su interior, sus inclinaciones, sus deseos, sus latidos, sus pensamientos, con una maestría tal que Jesús mismo queda enamorado porque ve que esta alma obra con tal coraje y fortaleza. Pero ella los toma y lo espera todo de él. Tanto que Jesús, viendo esta firme esperanza, nada sabe negar a esta alma. Entonces nos quedamos contemplando estas palabras sobre la esperanza que debemos poner en nuestro corazón, que debemos pedir la gracia para que nosotros nos podamos ir armando más y más de esta vestidura de fuerza que es la esperanza. Ponemos todas estas palabras en nuestro corazón, que van a ser muy, muy importantes
en este camino, especialmente del volumen 1 al 10, para posteriormente llegar al volumen 11, donde vamos a empezar a aprender sobre el vivir en la divina voluntad. Pero primero tenemos que armarnos, pedir la gracia para poder lograr este tipo de esperanza. Esta esperanza que todo espera de Él. Que es toda desconfiada de sí misma y que pone toda su confianza únicamente en Dios. Jesús, en ti confío. Vamos a continuar. Ahora, mientras Jesús hablaba de la esperanza, se retiraba un poco, dejándome una luz en la inteligencia. Entonces vemos aquí cómo Luisa recibe mucha. Ya nos comunicó Luisa de las diferentes maneras que se comunica a nuestro Señor con ella. Entonces ella recibe mucho y toda esa gracia también espera a toda alma que se disponga a este gran bien. Dice, ¿quién puede decir lo que comprendía sobre la esperanza? Si las otras virtudes todas sirven para embellecer al alma, pero nos pueden hacer vacilar y volvernos inconstantes. En cambio, la esperanza vuelve al alma firme y estable, como aquellos montes altos que no se pueden mover ni un poco. A mí me parece que el alma investida por la esperanza le sucede como a ciertos montes altísimos, que todas las inclemencias del aire no les pueden hacer ningún daño. Sobre estos montes no penetra ni nieve, ni vientos, ni calor. Cualquier cosa se podría poner sobre ellos. Y se puede estar seguro que aunque pasaran cientos de años, que ahí donde se puso, ahí se encuentra. Así es el alma vestida por la esperanza. Ninguna cosa la puede dañar, ni la tribulación, ni la pobreza, ni todos los accidentes de la vida. A lo más, la desaniman un instante, pero dice entre sí, yo todo puedo obrar, todo puedo soportar, todo sufrir esperando en Jesús, que es el objeto de todas mis esperanzas. Esto nos hace recordar a los apóstoles después de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, y cómo ellos pusieron absolutamente
se armaron de esta vestidura de la esperanza hasta dar su vida, casi todos, excepto Juan, por esta esperanza, por nuestro Señor Jesucristo, que es el objeto de toda nuestra esperanza. La esperanza vuelve al alma casi omnipotente, invencible, y le suministra la perseverancia final, tanto que solo cesa de esperar y perseverar cuando ha tomado posesión del reino del cielo. Entonces deja la esperanza y toda se arroja en el océano inmenso del amor divino. Mientras mi alma se perdía en el mar inmenso de la esperanza, mi amado Jesús regresaba y hablaba de la caridad diciéndome: a la fe y a la esperanza se le une la caridad. Y ésta une todo lo de las otras dos, de modo de formar una sola mientras que son tres. He aquí, oh esposa mía, simbolizada en las tres virtudes teologales a la Trinidad de las divinas personas. Luego prosiguió: si la fe hace creer, la esperanza hace esperar, la caridad hace amar. Si la fe es luz y sirve de vista al alma, la esperanza, que es el alimento de la fe, suministra al alma el valor, la paz, la perseverancia y todo lo demás. La caridad, que es la sustancia de esta luz y de este alimento, es como aquel objeto dulcísimo y olorosísimo que, penetrando por todas partes, aplaca, endulza las penas de la vida. La caridad vuelve dulce el sufrir y hace llegar al alma a un desear este sufrimiento. El alma que posee la caridad expande olor por todas partes. Sus obras hechas todas por amor despiden olor gratísimo. ¿Y cuál es este olor? Es el olor de Dios mismo. Las otras virtudes vuelven al alma solitaria y casi rústica con las criaturas. La caridad, en cambio, siendo sustancia que une los corazones. ¿Pero en dónde? En Dios. La caridad, siendo ungento, olorísimo, se expande por todas partes y por todos. La caridad hace sufrir con alegría los más despiadados tormentos.
y llega a no estar sin el sufrir. Y cuando se ve privada de él, dice a su esposo Jesús: sosténme con los frutos, como es el sufrir, porque languidezco de amor. ¿Y en qué otra manera puedo mostrarte mi amor, sino en el sufrir por ti? La caridad quema, consume todas las otras cosas, y aún las mismas virtudes, y convierte todo en ella. En suma, es como reina que quiere reinar en todas partes y que no quiere ceder este reinar a ninguno. Aquí hacemos una pequeña pausa y contemplamos estas palabras sobre la fe, la esperanza y la caridad. Adelante, Irma. Numeral 233. ¿Quién puede decir lo que me quedó después de este hablar de Jesús? Digo, solo que se encendió en mí tal deseo de sufrir. Y no solo deseo, sino que siento en mí como una infusión, como una cosa natural, tanto que tengo para mí como la cosa más grande, desgracia el no sufrir. Después de esto, aquella mañana, Jesús, para disponer mayormente mi corazón, habló sobre el aniquilamiento de mí misma. También me habló sobre el deseo grandísimo que debía excitarme para disponerme a recibir la gracia. Me decía que el deseo suple a las faltas e imperfecciones que puedan existir en mi alma, que es como un manto que cubre todo. Pero esto no era un hablar simplemente, era un infundir en mí lo que decía. Mientras mi alma estaba excitándose en encendidos deseos de recibir la gracia que Jesús mismo me quería hacer, Él regresó y me transportó fuera de mí misma hasta el paraíso. Y ahí, ante la presencia de la Santísima Trinidad y de toda la corte celestial, renovó los desposorios. Jesús sacó el anillo adornado con 3 piedras preciosas, blanca, roja y verde, y lo entregó al Padre, quien lo bendijo y lo devolvió al Hijo. El Espíritu Santo me tomó la mano derecha y Jesús me puso el anillo en el dedo anular. Después fui admitida al beso de las 3 divinas personas y me bendijeron. ¿Quién puede decir mi confusión cuando me encontré delante de la Santísima Trinidad? Solo digo que en cuanto me encontré ante su presencia, caí rostro en tierra y ahí habría permanecido si no hubiera sido por Jesús que me animó para ir a su presencia. Tanta era la luz, la santidad de Dios. Solo digo esto. Las otras cosas las dejo porque las recuerdo confusamente. Después de esto recuerdo que pasaron pocos días y al recibir la comunión perdí los sentidos
y vi a la Santísima Trinidad que había visto en el cielo presente ante mí. Enseguida me postré ante su presencia. La adoré, confesé mi nada. Recuerdo que me sentía tan abismada en mí misma que no me atrevía a decir una sola palabra, cuando una voz salió de en medio de ellos y dijo: no temas, date ánimo. Hemos venido para confirmarte como muestra, como nuestra, y tomar posesión de tu corazón. Mientras esta voz así decía, vi que la Santísima Trinidad descendió en mi corazón y se posesionaron de él, y ahí formaron su sede. ¿Quién puede decir el cambio que sucedió en mí? Me sentía divinizada. No más vivía yo, sino ellos vivían en mí. A mí me parecía que mi cuerpo era como una habitación y que dentro habitase el Dios viviente, porque yo sentía la presencia real, sensiblemente en mi interior. Oía su voz clara que salía de dentro de mi interior y resonaba en los oídos del cuerpo. Sucedía precisamente como cuando hay gente dentro de una habitación que hablan y sus voces se oyen claras y distintas aún desde fuera. Desde entonces no tuve más la necesidad de ir en busca a otros lugares para encontrarlo, sino que lo encontraba dentro de mi corazón. Y cuando algunas veces se ocultaba y yo he ido en busca de Jesús, girando por el cielo y por la tierra, buscando a mi sumo y único bien, mientras me encontraba en la hoguera de las lágrimas, en la intensidad de los deseos, en las penas inenarrables por haberlo perdido, Jesús salía dentro de mi interior y me decía: estoy aquí contigo, no me busques en otra parte. Yo, entre el asombro y el contento de haberlo encontrado, le decía: mi Jesús, como toda esta mañana me has hecho tanto girar y girar, y para encontrarte, ¿estabas aquí? Me lo podría haber dicho, así no me hubiera afanado tanto. Dulce bien mío, amada vida mía, mira cómo estoy cansada, no tengo más fuerzas, me siento desfallecer. Ah, sosténme entre tus brazos porque me siento morir. Y Jesús me tomaba entre sus brazos y me hacía reposar, y mientras reposaba me sentía restituir las fuerzas perdidas. Otras veces en este ocultamiento que Jesús hacía, y yo que iba en busca de él, cuando se hacía oír dentro de mí, y que después salía de dentro de mí, no solo Jesús, sino las tres divinas personas, las encontraba ahora en forma de tres niños graciosos y sumamente bellos. Ahora un solo cuerpo y tres cabezas distintas, pero de una misma semejanza, las tres igual de atractivas. ¿Quién puede decir mi contento? Especialmente cuando veía a los tres niños y que yo los contenía a los tres en mis brazos. Ahora besaba a uno, ahora al otro, y ellos me besaban a mí. Ahora uno se apoyaba en un hombro mío y otro en el otro, y uno me quedaba de frente, y mientras me gozaba en ellos, con gran asombro hacía por mirar, y de tres encontraba uno solo. Otra cosa que me maravillaba cuando me encontraba a estos tres niños era que lo mismo pensaba uno que los tres juntos. Tanto amor sentía yo por uno de estos niños como por los tres, y los tres me atraían del mismo modo.
Para terminar de hablar de estos desposorios, tuve que pasar por alto algunas cosas para seguir el hilo, pero ahora me dispongo a decirlas. Ok, vamos a hacer una pausa. Gracias, Irma. Qué, qué hermoso. Vemos la parte mística de Luisa que nos permite transportarnos con ella al cielo, a ese encuentro con las tres divinas personas, tan hermoso, que nos da un gran gozo en el alma. Nos permite ver con los ojos del alma lo que no podemos ver y lo que esperamos. Tan hermoso. Vamos a regresar un poquito aquí al numeral 233. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son muy importantes para cada uno de nosotros en este caminar, recordando las palabras que le dijo a Luisa al comienzo de este volumen 1, que era él el que iba a hacer todo en ella, si solo ella se disponiera a lo que él quería hacer. Y es lo que vemos en este numeral que continúa esta enseñanza. Dice, ¿quién puede decir lo que me quedó después de este hablar de Jesús? Digo solo que se encendió en mí tal deseo de sufrir, y no solo deseo, sino que siento en mí como una infusión, como una cosa natural, tanto que tengo para mí como lo más grande desgracia el no sufrir. ¿Y qué ocurre con nosotros? Bueno, ahí tenemos que echar una miradita a nosotros en estas palabras de Luisa y lo que fue infundida en ella que le da este gran deseo de sufrir. Y cuando nosotros sufrimos, abrazamos el sufrir, lo deseamos, lo ofrecemos o lo rechazamos. ¿Qué hacemos nosotros con nuestras cruces, con el sufrir? Después de esto, aquella mañana Jesús, para disponer mayormente mi corazón, habló sobre el aniquilamiento de mí misma. Esto es importante. Dice, para disponer mayormente a mi corazón. También me habló sobre el deseo grandísimo que debía excitarme para disponerme a recibir la gracia. Entonces recordamos que todo es gracia de Dios, que todo lo tiene Él preparado. En esta enseñanza, en este estudio de la divina voluntad, que es perfecta y toda divina, aprendemos que todo está listo y preparado, que todas las gracias que todas las almas pudieran necesitar para su santificación y posteriormente para vivir en la divina voluntad, nos están esperando. Dice, me decía que el deseo suple a las faltas
o imperfecciones que puedan existir en el alma, que es como un manto que cubre todo, pero esto no era un hablar simplemente, era un infundir en mí lo que decía. Entonces radica en nuestro deseo de disponernos a este gran bien. El Señor conoce perfectamente toda nuestra vida, desde cuando llegamos a esta vida terrenal y al momento que nos va a llamar. Eso está escrito por toda la eternidad. Entonces Él conoce nuestro principio, nuestro fin y todas las cosas. Todas nuestras faltas, nuestras debilidades, todo nuestro interior, nuestros pensamientos. No hay nada oculto a Dios o que no conozca a Dios. Entonces radica en el deseo y con eso basta para que Él pueda hacer todo en nosotros. Si nosotros nos disponemos, Él lo hará todo. Y vamos a ir aprendiendo poco a poco las enseñanzas que vendrán después. Van a ser más específicas, más dirigidas a ciertos temas, ya cuando lleguemos al volumen 2. Vemos también en este numeral 236 en que Luisa recibe la comunión y pierde los sentidos y ve a la Santísima Trinidad. Esto es muy importante y lo vamos a poner esto en nuestro corazón para recordarlo ya en el resto del estudio. Este momento es muy importante. Dice, y vi a la Santísima Trinidad que había visto en el cielo cuando tuvo su desposorio, su segundo desposorio, presente ante mí. Enseguida me postré ante su presencia, la adoré, confesé mi nada, porque eso somos precisamente nada. Recuerdo que me sentía tan abismada en mí misma que no me atrevía a decir una sola palabra. Cuando una voz salió de en medio de ellos y dijo, no temas, date ánimo. Hemos venido para confirmarte como nuestra y tomar posesión de tu corazón. Entonces este es un momento hermoso en esta ventana que podemos ver nuevamente la acción divina en la humana en Luisa. Que la Santísima Trinidad toma posesión del corazón de Luisa. Y es que se presenta ahora este cambio que Luisa ya no tiene que ir buscando después de este momento a nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a estar siempre en su corazón. Muchas veces vamos a ver a Luisa que se inquieta mucho y vamos a ir conociendo esa inquietud de Luisa cuando se esconde nuestro Señor de ella o cuando no está presente con ella, pero en realidad siempre está presente, siempre está en su corazón. Y vamos a ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dice precisamente eso, que Él mora en su corazón. Entonces este es el punto donde la Santísima Trinidad toma posesión del corazón de Luisa.
Qué, qué hermoso, y nos quedamos con estas hermosas palabras de cómo Luisa ve a las tres divinas personas como tres niños graciosos, y cómo nos relata esta interacción de, de lo que está ocurriendo en ella, de lo que es invisible para nosotros, pero que ella recibe tales gracias que nos transporta ahí a ese momento y que lo podemos vivir con ella, que lo podemos experimentar a través de estos escritos. Bueno, aquí vamos a concluir el estudio de hoy. Aquí nos quedamos en este numeral 245 para la próxima sesión. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia, por su infinita bondad con nosotros pecadores, por esta inmensa gracia que es el estudio de la divina voluntad, este regalo tan grande que nos ha dado. Le damos gracias a nuestra Madre Santísima porque siempre nos acompaña a ella en el estudio. Ella siempre está presente. Le damos gracias a la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. Gracias a todos ustedes que se conectaron. Y nos despedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Mil bendiciones. Buenas noches.